Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanandi, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Todos los glorias todos las glorias a los devotos reunidos. ¿Correcto? Correcto. Momentito. The topic today is, I believe it's the development of the mentality of care and compassion. Is that correct? We want to talk about the consciousness. Yes. Okay, so I want to offer my obeisances. Quiero primero ofrecer mis reverencias. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. In organizations and also in our personal life, we often have mission statements. En organizaciones y frecuentemente en nuestra vida personal tenemos establecimiento de una misión. In the mission statement of an organization is often a reflection of the mission of the person who founded that organization. Y generalmente la misión de la visión de una organización está basada en la misión de la persona que creó esa organización. But in the case of our spiritual master, Srila Prabhupada, what we know as his mission and what we know as him personally, as his personal mission, are not exactly worded in the same way. Pero personalmente en el caso de nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, lo que conocemos como su misión y lo que conocemos como él no están exactamente de la misma forma. Like if I say, what's the mission of your organization? You might tell me it's this. And if I say, well, what is your personal mission? It might be not exactly worded in the same way. Es como si tú me dijeras, bueno, ¿cuál es la misión de tu organización? Yo te puedo decir, es esta, pero ¿cuál es tu misión personal? Y te voy a decir, esta no va a ser exactamente la misma. So I became curious to understand, did Srila Prabhupada, my spiritual master who started the Hare Krishna movement, did he have a personal mission? What was like deep in his heart? What was he thinking? What was he feeling? Es como pensar, mi maestro espiritual, ¿cuál era su misión? ¿Qué es lo que estaba pensando internamente? ¿Qué estaba sintiendo? And as I studied it, I could see that his personal mission was a reflection of his own compassion. Y conforme lo he estado estudiando, me he dado cuenta que su misión personal es un reflejo de su propia compasión. And I found a letter in which Prabhupada stated what his mission was. And he said, my mission is to make everyone Krishna conscious, or make the world God conscious, make every person God conscious. Y encontré un papel donde decía su misión y decía, mi misión es hacer el mundo consciente de Krishna, todos conscientes de Krishna. And so if you look at his life and you look at the sacrifice that he made, and you're trying to understand what was motivating him, it's this mission that I want to make everyone Krishna conscious. That's the motivation behind everything he did. Así que si ves su vida y ves sus acciones, todo lo que hace su motivación, toda su motivación está detrás de esto, todo lo que hizo. So I have a story that will help us understand this. Así que tengo una historia que nos va a ayudar a entender esto. One time,
in our movement, maybe you may not know, but in the Hare Krishna movement, there's a governing body and they pass resolutions. And during Prabhupada's time, when they passed a resolution, they would read the resolutions to him to get his approval. En los primeros años del movimiento ustedes no lo saben, pero había resoluciones que tenían que pasarse por un momento de aprobación o no. So at that time, it was probably 1974 or 1975, there were a lot of, everybody was living inside our temples. All the devotees, there was very little congregation. Most people would live inside temples. Y en esa época, tal vez 1975, 1974, casi todos estaban viviendo dentro de los templos. Había muy poca congregación afuera de estos. And even single women with children would live inside the temples. They'd be given a place and they would live. And they would do some service and the temple would support them. Incluso mujeres solteras con niños se les daba un lugar en los templos y se les daba algún servicio y el templo las apoyaba y vivían ahí. So the leaders of the movement found it a big financial burden to maintain in the temples single women with children. Así que los líderes del templo encontraron que era muy pesado financieramente mantener a las mujeres que estaban dentro del templo con niños. Because traditionally inside temples you have renounced people, and Porque they work tradicionalmente all en day los templos, they work all day for the temple, so they're porque contributing. tradicionalmente tienes a personas en los templos que son renunciantes, que trabajan todos los días y están contribuyendo para el templo. So just looked at from a practical way, if you have a mother and a child, it costs more to maintain because there's two, and they can't do as much work because most of the time the mother is taking care of the child. So from a practical perspective, it's expensive. Así que desde el punto de vista práctico, tomar una madre y un hijo y mantenerlos pues es más caro. So the GBC passed a resolution, the leaders of the movement passed a resolution that women, unmarried women with children, can no longer live in our temples. Así que el GBC pasó una resolución que las mujeres solteras con hijos no podían vivir más en los templos. So normally when they would read a resolution, Srila Prabhupada, my spiritual master, would just say, okay, okay, okay. But when they read this resolution, he didn't say anything. He just closed his eyes and was like this. And then he said, Así que normalmente cuando pasaban una relación, Srila Prabhupada, mi maestro espiritual, decía, ok, 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 pero en este momento cuando pasaron esta resolución, él solamente cerró sus ojos así y dijo, And so when he said, the devotees, and he was just closing his eyes thinking, then they could understand he didn't like that resolution. Así que cuando cerró sus ojos y dijo, los devotos entendían que cuando leyeron esa resolución a eso él no le gustó. Have any of you heard this story before? ¿Algunos de ustedes han escuchado esta historia antes? It's interesting, yeah. Es interesante, sí. I think maybe Vijay Lakshmi, you heard it because I told it before. Maybe. Tal vez Villalakshmi la escuchaste porque la dije antes. So the devotees said, Srila Prabhupada, this resolution you don't like or is not good, something like that. Así que los devotos le dijeron, Srila Prabhupada, esta resolución no te gusta, no está bien. And all Prabhupada said is, I just want to give everyone the opportunity to be Krishna conscious. Y lo que Prabhupada dijo solamente fue, solo quiero darle a todos la oportunidad de ser conscientes de Krishna. And it's true, from the practical point of view, it was maybe not so practical to support unmarried women with children, but Prabhupada's feeling was that they have come, and how can I turn them away? Y desde el punto de vista práctico era cierto, no era muy práctico mantener a mujeres solteras con hijos,
pero desde el punto de vista de Prabhupada era de cómo voy a poder negarles esa oportunidad y sacarla. So I would like to explain the feeling behind Prabhupada's compassion. Así que me gustaría explicar el sentimiento atrás de la compasión de Prabhupada. When you evolve spiritually, you can feel the suffering of other people. Even when they don't even feel their own suffering, you can see their suffering and you can feel it. Cuando tú evolucionas espiritualmente, tú puedes sentir el sufrimiento de las personas, incluso aunque ellos mismos no lo puedan sentir, tú lo puedes sentir. You know, they think they're happy. They think everything's great. They have their tequila or Corona or whatever beer they're drinking and their music, and they're happy. They think everything's great. Ellos piensan que están felices, que todo es genial, ellos tienen su tequila, su corona o lo que sea que tomen, pero ellos piensan que están felices, que todo es genial. They had the coronavirus long ago because they were addicted to Corona beer. So that was the former coronavirus. Ellos tenían el coronavirus antes porque eran adictos a la cerveza corona, por eso lo dije. So una vez, Prabhupada con sus devotos, Ujú. and they're walking. Uy, And walking, caminando. caminando, and muchos muchos Autos. muchos autos. And in the morning, very early, like 6 horas, muchos autos, driving trabajo, por trabajo. And Prabhupada, tengo una pregunta. Una pregunta? Ujú. ¿Por qué muchos autos en solamente 6 horas? Ujú. Srila Prabhupada, todos personas va Van. Ujú. va a trabajo. And Prabhupada said, pero solamente 6 horas. Ujú. And then Prabhupada said, he said, they're working so hard. Y después Prabhupada dijo, están trabajando tan duro. And Shrutikirti, who was right next to Prabhupada, said he could see tears coming out of Prabhupada's eyes when he said that. He felt their suffering, even beyond what they even felt. Y Sutikirti, que estaba cerca de Prabhupada, dijo que él pudo ver lágrimas en los ojos cayendo de Prabhupada porque sentía eso. I have a story about working hard. It's very funny. Tengo una historia acerca de trabajar duro, es muy chistosa. So I was just having a checkup a few days ago, and my doctor, he knows a little something about me, and he likes to talk about life. So we were talking about life. Tuve una revisión médica hace algunos días y mi doctor conoce un poco acerca de mí, así que quería hablar un poco sobre la vida y empezamos a hablar. And he said, I have a grandfather who's 94 years old. And I asked him, if you had to live like life again, how would you do it differently? Yo tenía un abuelo que tenía 94 años y yo le pregunté si tú volvieras a vivir otra vez, ¿qué es lo que hubieras hecho de manera distinta? And he said, I don't want to live life again. I don't want to do this again. This was horrible. Y le dijo, yo no quiero volver a vivir otra vez, yo no quiero hacer esto otra vez, la vida es horrible. Julieta, you feel the same way? Julieta, ¿te sientes de la misma forma? Más o menos. Sí, quisiera no volver, aunque mi vida no ha sido mala, pero me gustaría con esto cerrar, en realidad. Yes, I would like not to come back again because my life hasn't been so bad, but I would like to close this. Yeah. So when Prabhupada sees people struggling, working hard, he feels that suffering. Así que cuando Prabhupada ve a las personas luchando, trabajo tan duro, él siente que están sufriendo su sufrimiento. And that feeling of suffering is what's motivating him. Y ese sentimiento de sufrimiento es lo que lo está motivando.
Someone told me a story, maybe it was you, Divya Priya, about your Guru Maharaj when he was doing therapy, I think in Los Angeles. Alguien me contó una historia, creo que fuiste tú, Divya Priya, sobre tu Guru Maharaj de cuando estaba haciendo su terapia en Los Ángeles. And there were, what are you telling me? There were other people there, and he was telling the doctors, let these other people do it first. They need more help than I do. He was always thinking about the other people, not himself. Y le estaban atendiendo y él dijo, no, primero vean a los demás, ellos los necesitan más que yo. Aquí él siempre estaba pensando acerca de las otras personas que acerca de sí mismo. Divya, did you tell me that story? Divya, ¿tú me dijiste esa Something historia similar to o that? algo similar? You want to Yes. tell it? You want to tell it? Because I don't ¿Quieres remember. contarla? Bueno, sí, era que estamos en Los Ángeles en el 2009, me parece. ¿Tú le traduces a Maharaj? Sí. Yeah, that we were in Los Angeles in 2009. Yeah, I understand most of it. Yeah. Okay. Y entonces sí, era un lugar de terapia para personas también jóvenes con accidente de auto, muy lastimados. Yeah. Y mi guru estaba siempre preocupado, hablando con todo y diciendo sí, siempre preguntando cómo están, preocupado por los demás. Así es. You can summarize for me, but I more or Yeah. less understand. Someone had an automobile accident, and then they Yeah, came in. Yeah, it was around people who has automobile accidents, and he was always worrying about others, asking how were they, the others. Yeah. Porque muchos eran deprimidos, querían morir, suicidarse. Pero Because many of them were depressed and they wanted to kill themselves, commit suicide. Oh, okay. Mm-hmm. Pero mi guru llevaba prashada, galletas, siempre hablaba con todos, hacía terapia a ellos. But her guru always bring prasad, cookies. He always was talking with everyone, giving therapy, basically. So it's the same principle that when you are evolved spiritually, it's the suffering of other people is painful for you, and you want to do something about it. Así que es el mismo principio. Cuando tú evolucionas espiritualmente, el sufrimiento de otras personas te mueve, te da compasión y quieres hacer algo respecto a este. And when you're more spiritually evolved, because you're happy with your own spiritual life, you're happy in your heart, then you can focus on other people. But if you're not happy, you always tend to focus on making yourself happy. Y cuando estás evolucionado espiritualmente, entonces, como eres feliz, quieres ayudar al sufrimiento de otras personas, pero si no eres feliz, no tienes que lidiar primero con tu propia infelicidad. So this is one of the reasons Así that que as you become spiritually evolved, it's like your heart and mind become free to think about other people, because you don't have to think about yourself. Your life is and consciousness is Así perfect. que esta es una de las razones que cuando estás pensando en otras personas, sorry, can you repeat the last thing you said? Your life and your consciousness is perfect, so you have space in your consciousness for other people. Tu vida y tu conciencia es perfecta, así que tienes espacio para la conciencia hacia las otras personas. So a lot of times we say, take care of yourself so you can take care of others. Because if you don't have that depth of spirituality in yourself, you don't have space in your mind and heart for other people. Así que muchas veces decimos, tienes que cuidar de ti para poder cuidar de los otros, porque si no tienes esa vida saludable, entonces ¿cómo vas a poder cuidar a los demás? Sometimes devotees, they tell me, Está well, allá it afuera, es que must be viene con sus hijos difficult. en su coche, allá afuera. Sorry, Gurudev. Sometimes, who's at your house? Some devotees here. Sorry. Oh, okay. So sometimes devotees,
they know I deal with a lot of devotees' problems, and they'll say, "Well, isn't that hard? You're always dealing with problems." Y algunas veces los devotos me dicen, oye, tú lidias, saben que yo lidio con problemas de los devotos y me dicen, ¿no es muy difícil que siempre estás lidiando con estos problemas? And I say, it's harder for me to know that they have problems than for them to bother me to help them solve their problems. Y les digo, es más difícil para mí saber que tienen problemas y yo no ayudarlos a resolver estos problemas. You understand? ¿Lo entienden? Devotees think, oh, it must be really hard dealing with everyone's problems. Y los devotos dicen, ha de ser muy difícil lidiar con los problemas de los devotos. It's not true, at least not for me. Y no es cierto, por lo menos no lo es para mí. What's hard for me is knowing that they have problems. Lo más difícil para mí es saber que tienen problemas. So even though everybody's coming to me with problems, but if I can solve their problems, that makes me happy. Incluso aunque todos vienen conmigo por sus problemas y yo sé que puedo ayudarles a resolver sus problemas, eso me hace estar feliz. Yeah. So I think we can understand that compassion comes as a byproduct of not wanting to see other people suffer. Así que nosotros podemos entender que la compasión es un producto de que no queremos ver el sufrimiento de las otras personas. And for too many people, they're just happy that they're not suffering. Y para muchas personas simplemente están felices de que no están sufriendo. You know, you hear another person died from COVID and you think, well, happy it wasn't me. Tú escuchas que otra persona murió de COVID y tú dices, ay, estoy feliz que no fui yo. That's how most people think. Así es como la mayoría de las personas piensan. So, Srila Prabhupada's idea was we create a class of people that are compassionate. A certain percentage of the world that's compassionate. Así que Srila Prabhupada, su idea era crear una clase de personas que sean compasivas, un cierto porcentaje de la sociedad que sean compasivas. And that could change the world. Y eso puede cambiar el mundo. Your compassion can change the world. Tu compasión puede cambiar el mundo. Now, I want to help you feel the suffering of other people. Ahora quiero ayudarlos a que sientan el sufrimiento de otras personas. And I'm going to ask you some questions. Y les voy a hacer algunas preguntas. Have you ever gotten really angry before? ¿Alguna vez han estado con alguien que esté muy molesto antes? And these are all, you don't have to answer because these are all the answers will be yes. I'm just asking you questions that you would say yes to. No tienen ni siquiera que responder porque todas las respuestas van a ser sí. Les voy a hacer preguntas que todas las respuestas son sí. Have you ever been in a situation where something is really bothering you, but you can't get out of that situation? ¿Alguna vez han estado en una situación donde algo les molesta mucho, pero no pueden salirse de esa situación? Have you ever been in a situation where some person is really bothering you and you can't really leave them? At least not immediately. ¿Alguna vez han estado en una situación donde una persona les está molestando demasiado y no pueden alejarse de esta? Have you ever been in a situation where you're really, really hungry, you're like out of the house, and there's nowhere to eat, there's nothing to eat, it's going to take time, and you're just starving, and you're kind of going crazy? ¿Alguna vez han estado en una situación donde están fuera de casa y están muy hambrientos y no tienen nada que comer y no hay un lugar donde puedan comer y están muriéndose de hambre? Have you ever hurt yourself? ¿Se han lastimado a sí mismos? And it's really painful. Es muy doloroso. And nobody can understand the pain but you. Y nadie más puede entender ese dolor sino ustedes. Have you ever had to go to the toilet and there is no toilet to go to? ¿Alguna vez han querido ir al baño pero no hay baño a donde ir? Especially if you have to go, Anyway, we've all been there. Especialmente si realmente tienes que ir. Bueno, de cualquier forma, todos hemos estado ahí. Why am I asking you all these questions? ¿Por qué les estoy haciendo todas estas preguntas?
because you know how difficult life can be. Porque tú sabes qué tan difícil puede ser la vida. And all these things that I've said that we experience, we are experiencing them alone. It's just us. Nobody knows the Y pain. Nobody knows the mental pain, todas estas isn't it? cosas que nosotros experimentamos, nadie más las está sintiendo, sino nosotros mismos, el dolor. And so Krishna says you can know the suffering of another person by knowing your own suffering. This is what we go through. This is why we can understand other people, because we go through the same thing. Así que Krishna dice, tú conoces el sufrimiento de otras personas a través de tu propio sufrimiento porque hemos estado ahí. In fact, in one of our books, Srimad Bhagavatam, it says the people who have suffered the most tend to be the most compassionate because they can relate to other people's suffering. Y en el Srimad Bhagavatam se menciona que las personas que han sufrido más son las que tienden a ser más compasivas porque se pueden relacionar con el sufrimiento de las personas. Like I don't know if you've ever seen these videos, but oh, there was one beautiful video. It was a social experiment, so it wasn't real, but they were doing an experiment. They wanted to see what would happen. No sé si han visto es un video, pero es un experimento social que no era lo que realmente estaba pasando, pero quería ver cómo se daba este experimento. So they put an 8-year-old girl on the street in London, Oxford Street, one of the most crowded streets in the world. And she had a sign that said, "My mother left me here and she went to work and I'm hungry." Something like that. Dejaron una niña de 6 años de edad en la calle de Oxford en Londres, que es una de las calles más habitadas de todo el mundo, y le pusieron un letrero, un cartel que decía, mi mamá me dejó aquí a que le espere y estoy hambrienta. And so this was all set up. So the camera is hiding and they're waiting to see if anyone's going to stop. And everybody just walks by and nobody stops. Y las cámaras estaban escondidas en algún lugar y estaban viendo cómo pasaban las personas a ver quién se detenía, pero nadie se detuvo. And finally, one woman stops and says to the girl, "What is happening? Why are you hungry? Why aren't you in school?" And the girl is told what to say. "My mother left me here. She's going to work. We don't have any money. I'm hungry." Y finalmente una mujer se detuvo y le preguntó qué pasa, por qué tienes hambre, qué pasa, y le dijo, y le dijeron que decir a la niña, y la niña dijo, oh, mi mamá se fue al trabajo, no tenemos dinero y tengo hambre. So they wanted to see who was going to help her. And so they had a camera on this woman, and the woman said, "I will go buy you some food." And so the woman went out, bought some food, and came back. And they found out that woman was a homeless woman. She didn't have anything. It was like all the money she had, she bought food and she gave it to the girl. Y esta mujer dijo, espérame aquí, voy a comprar algo. Entonces ella fue, compró comida, estaban siguiendo en la cámara, se regresó y le dio la comida. Y entonces después averiguaron que esta era una mujer que no tenía casa, que todo el dinero que tenía lo ocupó para comprarle la comida a esa niña. I'll tell you one more story just because it just makes the point very deeply. Y les voy a contar una historia más porque hace el punto más profundo. There was a guy on the street and they gave him some food, like a lot. They gave him a lot of food. Había un chico en la calle y le dieron mucha comida. And so they wanted to see what he would do. So they had a camera on him. He didn't know they had a camera on him. Y querían ver qué es lo que iba a hacer. Entonces había una cámara que lo estaba siguiendo y él no sabía que tenía esta cámara. So he got up, took the food, and distributed it to the other homeless people. And they had this all on film. He didn't know, but they videoed him doing that. And then when he came back to where he was sitting before, they asked him, "Why did you do that?" Y él, siguiéndole la cámara, descubrieron que les estaba dando esta comida a todas las personas homeless, sin casa con las que él estaba, y regresó al mismo lugar y entonces le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? So they had given him the food in the afternoon, and when they asked him,
why you did that, he said, because these other people are hungry. And they said, have you eaten today? And he said, no, I haven't eaten today. So he gave everything away. He hadn't eaten in like 24 hours or 30 hours. Entonces, eso era en la tarde y entonces le preguntaron, ¿ya comiste? Y él dijo, no, no he comido. Y dijo, ¿y por qué hiciste esto? Y le dijo, es que porque las otras personas tenían hambre. Entonces, él les dio toda la comida que él tenía y se quedó sin comer. I have a lot of these stories. Tengo muchas historias de estas. They're really good. But I won't tell you all the stories, but there are more stories like this. Son realmente muy buenas, pero quiero decirles otras historias, pero estas historias son muy buenas. And the point is just as Prabhupada said, when we suffer, we can feel more acutely the sufferings of others, and therefore we want to help them. Y es Prabhupada, como Prabhupada dice, cuando nosotros sufrimos podemos sentir más el sufrimiento de los otros y queremos ayudarlos. And so when you see other people, you can think, this person is experiencing all the anxieties, all the difficulties, all the stresses that I experience. I'm aware of them. I know what it's like to be in a body. Así que cuando estás con otras personas, tú puedes sentir, esta persona está sintiendo toda la ansiedad, todas las dificultades, y yo lo sé porque yo estoy en este cuerpo. You want to do something? You want to do an exercise? ¿Quieren hacer un ejercicio? Yes. We have what's called a compassion exercise. Tenemos lo que se llama el ejercicio de la compasión. We do this in the forgiveness workshop. Hacemos esto en el taller del perdón. So I want you to think of somebody. Así que quiero que piensen en alguien. It could even be just someone you don't even know. Puede ser incluso alguien que ni siquiera conoce. Someone you've seen but you don't know. Alguien que han visto pero que no conoce. I'm trying to get this exercise to come up Estoy somehow or other. tratando de encontrar este ejercicio. Hold on one second. Un momento, un segundo. Somehow it's not coming. Okay, so I want you to think of this person. Así que quiero que piensen en esta persona. And whenever I say the word blank, Y cuando diga la palabra en blanco, then I want you in your mind to say his name. quiero que digan en su mente su nombre. Well, if you're actually, since you're all muted, you can say this out loud. Y bueno, ya que todos están en silencio, pueden decir esto fuerte, en voz alta. Okay, so this is somebody that I want you to feel compassion for. And if it's someone you don't like, it's good to do the exercise on that person. Y es alguien con el que quieres sentir compasión. Y si es alguien que no te cae bien, pues es un buen ejercicio para escoger esta persona. Or maybe a politician you don't like. O tal vez un político que no te gusta, un jefe que no te gusta. Ex-boyfriend, girlfriend. Un ex-novio, ex-novia. I'm sure there's so many people you don't like, right? Estoy seguro que hay muchas personas que no les caen bien. You probably have many choices. Just pick one. Probablemente tienen muchas opciones. Solo escojan una. Okay, so repeat after me. Repitan después de mí. And remember, when I say blank, you say his name. Y recuerden, cuando diga blank, espacio, ustedes dicen su nombre. Yeah. Just like me. Solo como yo. Blank. Espacio. Is seeking some happiness for his or her life. Está buscando un poco de felicidad por su vida. En su vida.
just like me, así como yo, Blank. espacio, is trying to avoid suffering in his or her life. está tratando de evitar el sufrimiento en su vida. Just like me, Solo como yo, Blank, espacio, has known sadness, loneliness, and despair. conoce la tristeza, la soledad y la desesperanza. Just like me, Solo como yo, todo como yo, Blank espacio, is seeking to fulfill his or her needs. está buscando llenar sus necesidades. Just like me, Solo como yo, así como yo, Blank espacio, is learning about life. está aprendiendo acerca de la vida. So this is one of the ways compassion develops, and Krishna describes this in the Bhagavad Gita. Así que esta es una de las formas en la que la compasión se desarrolla y Krishna describe esto en el Bhagavad Gita. Krishna says, by knowing your own suffering, you could understand the suffering of another person. Krishna dice, por medio de conocer tu propio sufrimiento, puedes conocer el sufrimiento de la otra persona. And so compassion means that the suffering of other people becomes your suffering and you want to relieve their suffering. Así que compasión significa que el sufrimiento de las otras personas se vuelve tu propio sufrimiento y quieres liberarte de eso. There's a story that took place in Mexico with Prabhupada. Hay una historia que se llevó a cabo en México con Prabhupada. And very late at night, maybe it was 9 o'clock at night or 10 o'clock, they got information that Srila Prabhupada could go on a television interview, and the interview would be at midnight, and it was one of the biggest shows in Mexico. Como muy tarde, como a 9, 10 de la noche, llegó la información de que probablemente Prabhupada podía ir a una entrevista de televisión de uno de los programas más famosos de México, pero iba a ser a medianoche. And millions of people were going to watch the show. Y millones de personas iban a ver ese show. And, you know, it was kind of getting late at night, and I think Prabhupada hadn't even really eaten much that day, and it was late, time to eat, take rest. And if they did the show, he'd have to just get up and leave, and they wouldn't get back till like 2 a.m. So all that rest was missed, and all the prasadam was missed. Y me parece que ese día incluso él no había comido bien, no había comido mucho. Entonces la idea era salir en la noche y regresar como 2, 3 de la mañana, o sea que no iba a poder descansar ni tomar prasad. So they presented the possibility to Prabhupada. And Así que le presentaron la posibilidad a Prabhupada. And they said, we don't want to inconvenience you. Y le dijeron, no queremos darte inconvenientes. Prabhupada said something, I think, very important for us. Y Prabhupada dijo algo creo que muy importante para nosotros. And it was something like, if I think about my convenience, then I basically won't be able to do anything. Y básicamente everything we're doing is not convenient. It's an austerity. Básicamente dijo, si yo pensara en mi conveniencia, no estaría haciendo nada, porque básicamente todo lo que hacemos es inconveniente, es mucha austeridad. And they're saying, but Prabhupada, you'll have to stay up late at night. And Prabhupada said, there's no problem. We'll sleep when we get back. Y le dijeron, Prabhupada, pero vas a tener que quedarte despierto en la noche. Y dijo, no hay problema, voy a dormir cuando vengamos de regreso. So he was a living example of compassion for us. Así que él era un ejemplo viviente de la compasión para nosotros. And then sometimes we have to do things that are difficult, things we don't want. But y algunas veces queremos hacer cosas que son difíciles y que no queremos, pero que ayudan a alguien. And that's why we exist. Y es por eso que existimos. Now, from a philosophical perspective, ahora, desde un punto de vista filosófico, Prabhupada explained that of all the qualities of a spiritualist, compassion is the most essential quality. Prabhupada explicó que de todas las cualidades de un espiritualista, la compasión es la más esencial.
And he said, it is the greatest compassion is the greatest quality of a devotee, or the distinguishing quality of a devotee. Y dijo que la compasión es la más grande cualidad, era la cualidad que lo distinguía al devoto. And sometimes Prabhupada would criticize people who were so-called spiritualists, but were only practicing spiritual life for their own bliss, for their own liberation. Y Prabhupada algunas veces criticaba a los llamados espiritualistas, pero solo la practicaban por su propia liberación, por su propia dicha. And a lot of people do that, isn't it? They like to Y chant muchas because they feel blissful. Y muchas personas hacen eso, ¿no? Oh, les quieren cantar porque se sienten dichosos. You have a word for bliss in Spanish? Dichosos. Dichoso. We say blissed out. You have something like that? Blissed out? Let No? me look for it. It's an American expression. Tenemos algo que se llama blissed out, que es una expresión de Estados Unidos. We have kirtan, you say, I'm blissed out. Tenemos kirtan y decimos, oh, estoy bendecido. Yeah, yeah, Oh, they translated like happiness in Spanish. yeah. Anyway, you understand. Bueno, ustedes entienden. Blissed out. Blissed out. Yeah. Full of bliss. Lleno de dicha. So, now you might be thinking, well, after this description, I don't feel like I'm so compassionate. I feel like, I often think about myself. And so how can I be more compassionate? Así que después de esta descripción puede que estén pensando, bueno, ¿cómo puedo ser más compasivo, no? Cuando veo esto, veo esta compasión. With this compassion exercise, you can do it anytime, anywhere. When you're outside in the street, you can just focus on some person and think, just like me, they're trying to be happy. Just like me, they're in anxiety. Just like me, they have needs. You can think like that, and it develops more compassion. Así que cuando estén en la calle, ustedes pueden hacer ejercicio, volteen a ver a las personas y hagan este ejercicio, así como yo, esta persona quiere ser feliz, así como yo, esta persona ha tenido sufrimiento, así como yo. Inténtenlo y van a ver cómo funciona. And I can tell you something, I think you may understand this. Y puedo decirles algo porque creo que ustedes lo entiendan. We're all in this world alone. Everything we do, it's like there's a sense of, I'm going through life alone. Nobody knows what I'm feeling. Todos estamos en este mundo solos. Nadie sabe en este mundo lo que estoy sintiendo. And what they found, and I think this is obvious, if someone is ill and the nurses and the doctors empathize with them so that the patient doesn't feel I'm the only one who knows my suffering, but others understand my suffering, they heal like twice as fast. Y no sé si ustedes sepan estos, pero por ejemplo, cuando alguien está enfermo y las enfermeras y los doctores son empáticos con la persona y el enfermo siente que ellos sienten que su sufrimiento, entonces los pacientes se pueden recuperar hasta 2 veces más rápido. And I don't have any figures on emotional healing, but I think we can understand when you feel the compassion of another person. Well, they do have some figure. When you feel the compassion of another person, it relieves your stress. Your stress levels go down. Cuando tú sientes la compasión de la otra persona, tu nivel de estrés disminuye. So compassion is very healing. Así que la compasión es muy sanadora. But it's also very healing for us when we give compassion to another person. Pero también es muy compasiva para nosotros cuando nos ayudamos a sanar a otras personas. And it also relieves our anxiety and it helps our body become healthier when we show compassion to other people. Y también libera nuestra ansiedad cuando nosotros somos compasivos con otra persona y le ayudamos a liberarse. If I told all of you right now, I said, I want to talk to each one of you personally. Si les digo a todos ustedes ahora mismo, quiero hablar con ustedes personalmente, cada uno de ustedes, And I want you to tell me something that's on your mind that you haven't told anybody.
Y quiero que me digan algo que esté en su mente que no le han dicho a nadie. You would all have something, or maybe many things you'd want to tell me Pues todos ustedes van a tener algo o muchas cosas y que me van a querer decir algo. that you're dealing with, or that's bothering you. Algo que con lo que están lidiando o que les está molestando. It could even be something as simple as a philosophical confusion about something, but it's bothering you. Y puede ser algo tan simple como una confusión filosófica, pero que los está molestando. Or it could be something your father said to you 7 years ago and it's still bothering you. O puede ser algo que tu padre te dijo hace unos años atrás y que aún te está molestando. I saw this advertisement for a hospital. It was amazing. Vi este anuncio para los hospitales y era increíble. And it showed all these people walking around the hospital with little thought bubbles of what they're thinking. Y ve a todas estas personas, están caminando afuera del hospital con todas estas burbujas de lo que están pensando. Maybe Vijay Lakshmi, you already understand this. Tal vez Villalakshmi, tú lo entiendes esto. You know, it shows a person and there's a little thought bubble that says, mother has a few days to live, or mother or father just died, or daughter was in a critical accident. It shows all the anxieties everyone's going through walking through the hospital. Y estas burbujas tenían pensamientos como mi mamá acaba de morir en el hospital o mi papá tuvo un terrible accidente, mi hija está muy enferma. Entonces estas burbujas estaban mostrando la ansiedad por la que estaban pasando estas personas. I mean, obviously a hospital is a place where there's a lot of anxiety. Y bueno, obviamente el hospital es un lugar donde hay mucha ansiedad. But when I was watching it, I said, yes, but if you did a thought bubble of just anybody walking down the street, everyone's in anxiety about something, isn't it? Pero si tú, yo estaba pensando, sí, pero si tú pudieras ponerle burbujas de pensamiento a todos, verías que todos los que están caminando en la calle están en una ansiedad, ¿no es cierto? I hope I don't get coronavirus. I hope I don't lose my job, etc., etc. Espero que no me dé coronavirus, espero no perder mi trabajo, etcétera, etcétera. So the more we understand this, that inside, behind those smiling faces, behind those people drinking their Corona and having parties, is a lot of suffering and anxiety. If we understand that, that brings out more compassion. Así que mientras más lo entendemos, mientras más vemos que estas personas que están tomando corona y fumando, vemos cómo están llenas de sufrimiento y ansiedad, entonces cada vez vamos a ser más compasivos con estas. I like to see compassion as an energy for good, Me a force gusta for ver, good. me gusta ver la compasión como una energía, como una fuerza para el bien. And compassion as a foundation for empathy, for being able to feel other people's suffering, feel what they're going through. Y la compasión es una base fundamental para la empatía, para hacer sentir a las personas bien. And it's interesting because even if you look at it from a more physical, psychological point of view, you will see that those who are elevated spiritually, they have that same mentality that psychologists will describe as compassion, or Buddhists will describe as compassion. Y es interesante porque si tú ves a las personas que están en un estado de desarrollo espiritual, los psicólogos descubren que tienen este mismo estado de compasión. You remember the story of Thakur Haridas. Some of you know this story. Ustedes recordarán la historia de Haridas Thakur. In, ¿Alguno de in, ustedes? in India, 500 years ago, if you committed a serious crime, they would execute you in public because they want everyone to see that if you do this, this is what's going to happen to you. En India, 500 años atrás, si tú comías un crimen, ellos te ejecutaban enfrente de todos porque querían ver que mostraran que eso estuvo mal. So basically, they take you into the center of the city and they either hang you or they beat you to death for if they're going to kill you. If it's a crime that they're going to kill you, they will publicly execute you. And that's what they did to Thakur Haridas. Así que públicamente te llevaban al centro de la ciudad y ya sea que te ejecutaban ahí o te aventaban piedras, eso lo hacían públicamente y eso fue lo que le pasó a Haridas Thakur.
Takahari. And his crime was that he was born a Muslim, but he was chanting Hare Krishna. That was the crime for which they were killing him. Así que él estaba, y su crimen fue que había nacido en una familia musulmana, pero que estaba cantando Hare Krishna, ese era su crimen. And they were beating him with Y like bamboo lo sticks, which y are lo like a estaban sword is golpeando con metal. palos de bambú. And invisibly, Lord Chaitanya came and he took the beating for him. So Takaharidas didn't feel it. Lord Chaitanya took the beating, protecting him. Así que invisiblemente el señor Chaitanya vino y tocó el palo con lo que le estaban golpeando. Y And él no and the most amazing thing is inconceivable. As this beating was going on, Takaharidas was thinking, they're not going to be able to kill me, and the magistrate who ordered them to kill me is going to kill them if they don't kill me. And he was feeling sorry for them, that they're going to get killed because they won't be able to kill me. Y algo inconcebible estaba pasando por su mente. Mientras estaba siendo golpeado, él estaba pensando, ellos no van a poder matarme, pero el magistrado los va a matar a ellos si no lo logran hacer. Así que él estaba sintiendo compasión por los que le estaban golpeando. And he was also thinking, they're going to suffer so much because I'm a devotee, and Krishna doesn't like it when his devotees are mistreated. So they're going to suffer incredibly for what they're doing. That was bothering him. Y algo que le estaba molestando mucho era que ellos iban a sufrir porque él era un devoto y ellos lo estaban maltratando. Así que eso lo estaba molestando. That's what he was thinking while they were Eso es trying to lo- kill him. Eso es lo que él estaba pensando, que iban a matarlos a ellos. That's compassion. Esa es compasión. That's amazing. Es increíble. We're thinking about the suffering of others. Pensar Sí. acerca del sufrimiento de otros. If we can come to this level of compassion, Si podemos venir a este nivel de compasión or try to come to this level, o tratar de venir a este nivel, in that effort to come to this level, it will force us to become more spiritually advanced. en este esfuerzo de venir a este nivel, nos va a forzar a ser más avanzados espiritualmente. It has to. It has to. Tiene que. I just want to see if there's anything else I can say. Quiero ver si hay algo más que pueda decir. Here's a nice story. Esta es una historia buena. I think stories are a great way to communicate. Creo que las historias son una buena, increíble manera de comunicarse. Many years ago, there was an Just- automobile accident in Sweden, and 6 people died and 50 people ended up in the hospital. A muchos años atrás hubo un accidente de carros en Suiza y 6 personas murieron y 50 estaban en el hospital. And many years later, they asked all those people in the accident, what do you remember about the accident? Y muchos años después le preguntaron a estas personas del accidente qué es lo que recuerdas sobre este. And what they remembered was quite amazing. Y lo que recuerdan es muy increíble. The only thing they remembered is how uncaring the nurses and the doctors were in the hospital. That's all they remembered. Caring or uncaring. Not caring, uncaring. Lo único que recordaban era qué tan mal cuidado habían tenido de las enfermeras y los doctores en el hospital. And I think we could all agree that if those doctors were very loving and caring, then when asked, what's the only thing you remember, they would say, the loving and caring doctors. That's the only thing I remember. Y creo que todos estamos de acuerdo que en el caso que estos doctores y enfermeras hubieran sido cuidadosos, yo te hubiera preguntado y ellos hubieran dicho sí, me acuerdo de qué tan cuidadosos eran. They also found that not only does a patient heal better with compassion, they feel less pain with compassion. And I think we could say also emotional pain would be included. Y también encontraron que cuando una persona siente que está siendo cuidada, es más fácil que sane porque siente compasión. And people were found to worry less
when there was compassion given to them. Y encontraron que las personas estaban menos preocupadas cuando eran compasivas hacia ellos. Yeah. So I think one of the things that we need to do is be a little bit like detectives. Y creo que lo que un poco de nosotros debemos de hacer es un poco como detectives, To understand what people need, entender lo que las personas necesitan, understand what they're feeling, entender cómo se están sintiendo and then be able to help them y entonces with ser what they're capaz de going through. ayudarles. And I think part of compassion also means becoming expert at helping people. Y creo que parte de la compasión significa volverse expertos en ayudar a las personas. So let's say you're going to help people in the later stages of life, become an expert in that and guiding Digamos them. que vas a ayudar a las personas en los estados más avanzados de la vida, entonces vuélvete un experto. If you're going to help women who have been in an abusive marriage, become expert at doing that. Si vas a ayudar a las personas que han estado en matrimonios abusivos, vuélvete un experto en eso. Whatever challenges you are facing in your service, you want to become expert so that everyone who comes in touch with you can be healed. Cualquier reto al que te enfrentes, debes volverte un experto para que cualquier persona que esté en contacto contigo sane. And so your becoming expert is a manifestation of your compassion. Así que si volviéndote experto es una manifestación de tu compasión. If you're a psychologist, become one of the best psychologists in the world. Si tú eres un psicólogo, vuélvete uno de los mejores psicólogos del mundo. Whatever it is, become the best. Lo que sea, vuélvete el mejor. And you know what happens when you become the best? ¿Y This saben is qué my pasa experience. cuando te vuelves el mejor? En mi experiencia, Krishna provides so many opportunities to minister to people because you have the skills. He just sends all the people with those particular problems that you can solve. You'll meet them all. They all just kind of show up out of nowhere. Krishna provee todas estas oportunidades para ayudar a las personas y simplemente aparecen de la nada, porque sabe que estás listo. It's kind of like when I started teaching forgiveness, like everyone in the universe who had a resentment issue kind of showed up at my door all of a sudden because I knew how to deal with it now. So Krishna sent them. Porque cuando yo empecé a estudiar el perdón, parece como que todas las personas que tienen problemas de resentimiento tocaban a mi puerta, del mundo tocaban a mi puerta, porque Krishna sabía que yo estaba listo para eso. Yeah. So, so just in summary, I think what really motivates our compassion is our ability to feel, as Prabhupada did, feel other people's suffering. Así que como un resumen, creo que realmente nuestra capacidad para ser compasivos, sorry, can you repeat it further? Our ability to feel other people's suffering, just as Prabhupada did, is what motivates our compassion. Nuestra habilidad para sentir el sufrimiento de otras personas es lo que motiva nuestra compasión. Es como Prabhupada lo dijo. And in that way, we're never bothered by people's problems, but it's just an opportunity to express compassion. Y de esa forma nunca vamos a estar molestos por los problemas de las personas. Es una otra oportunidad para mostrar compasión. There's so many bad things going on in the world right now. Hay tantas cosas malas pasando en el mundo ahora mismo. And so many people need help. Y tantas personas necesitan ayuda. And so many devotees are going to need help in managing their lives, their consciousness, their Y tantos relationships. devotos van a necesitar ayuda en llevar a cabo su vida. And if you can become expert in helping them in one way or another, you'll have Krishna will give you so many opportunities to help. Y si tú te vuelves un experto de una u otra forma en ayudarlos, Krishna te va a dar las oportunidades para hacerlo. So I want to stop here so we can have questions. Así que quiero detenerme aquí para que podamos tener preguntas. Okay? Si alguien quiere preguntas, si quiere puede abrir su micrófono. We already have in the chat anything? No? I don't think so. Sí, o puede escribirla. I have a question. Yes. Where is the line between compassion and pity? Empathy? No, pity. Like when Pity. Oh, pity. and pity with others.
¿Cuál es la diferencia entre la compasión Yeah. y la, ¿cómo se dice, Piri? Y alguien que sepa. Lástima. Lástima, gracias. ¿Cuál es la diferencia Yeah. entre la compasión y la lástima? It's possible that if you pity someone, you're putting yourself on a higher position. You're thinking you're better, and you're kind of looking down at them. Es posible que cuando tú sientas lástima por alguien, te estás poniendo en una posición más elevada. So, like some people even said to me, well, if I forgive someone, it's kind of like I'm putting myself above them to offer forgiveness. Hay unas personas que me dicen, bueno, si yo perdono a estas personas es como que me estoy poniendo arriba de ellos porque los estoy perdonando. And if we always come in the mood of I'm servant, then we're okay. Pero si siempre estamos en el humor de soy un sirviente, entonces estamos bien. But compassion ultimately becomes action. It has to become action. Pero la compasión en última instancia es una acción, tiene que volverse una acción. Vijay Lakshmi is asking the difference between care and compassion. Well, care is the physical manifestation of compassion. Villalas me está preguntando la diferencia entre el cuidado físico, la compasión y what is the difference, Guido? The manifestation, care is the manifestation in the physical world of compassion. El cuidado es la manifestación física en el mundo físico de la compasión. So if I'm compassionate, then I'm going to call you up and say, how can I help you? Así que si soy compasivo, te voy a llamar y te voy a preguntar cómo te puedo ayudar. Or when you call out for help, I respond. Cuando alguien pide ayuda, yo respondo. So I don't know if you could have compassion and not have care. Así que no sé si puedas tener compasión y no cuidado. So, yeah, pity can tend to have a bit of ego in it, like I'm better than you. La lástima puede tener un ego ahí, como decir, soy mejor que tú. Sometimes we may be in a better position, but we don't think we're better. Algunas veces puede ser que estemos en una mejor posición, pero no pensamos, que soy mejor. I think that's important. Creo que Because es importante. when compassion, for compassion to work, it can't be us and them. It has to be we're all one, we're all have the same problem. Porque la compasión para que funcione tiene que ser todos, no pueden ser yo y ellos, tiene que ser todos para resolver el problema. One time, one devotee was saying some negative things about non-devotees, and Prabhupada said, well, a year ago, you were also exactly like them. Una vez un devoto le estaba diciendo cosas muy negativas a Prabhupada sobre otros devotos. Le dijo, bueno, tú sabes, hace unos años atrás tú estabas exactamente igual. So there are a lot of speakers who have said that the us and them mentality erodes compassion, because then it's not like we're helping, it's like we're above. Así que hay muchos oradores que dicen que esa mentalidad hace no lleva a la compasión, porque si no nos ponemos arriba de los otros. Mm-hmm. Yeah. There is another question here. Alicia Villanueva says, which are the limits in the compassion? Does the compassion has limits? How can I realize when, because I'm being compassionate with others, I stop being compassionate with myself? Yeah. Oh, stop being compassionate with myself. Yeah. Yes. So I think it's you can only be as compassionate to others as you are to yourself. Solo puedes ser tan compasivo con los otros como lo eres contigo misma. And you can't help anybody if it drains you of what you need to be healthy. No puedes ayudar a alguien si te está drenando porque necesitas estar saludable. So you look at Prabhupada, and he gave up sleeping so he could write books. Ve a Prabhupada, él renunció a dormir para que él pudiera escribir libros. If we try to do that, we may end up in the hospital in a few weeks, just completely sick and burned out.
Y si nosotros tratamos de hacer eso, vamos a acabar en el hospital completamente enfermos y quemados. Not even maybe, definitely. No, ni siquiera tal vez, sino que definitivamente. So your compassion has to be in accordance with who your external practice of compassion has to be aligned with how much internal compassion you have. Así que tu práctica de la compasión debe estar alineado internamente con cuánta compasión tú tienes. You see, Prabhupada underwent so much austerity, but he didn't complain. Como ven, Prabhupada atravesó mucha austeridad, pero él nunca se quejó. And the only time he complained was because he physically couldn't do something. So he had to complain and say, this is too much for my physical body. But in terms of mentally, through all the austerities he went, he didn't complain. But his servants would complain because it was too hard for them. En cuestión de servicio, él nunca se quejó, pero sus sirvientes eran los que se quejaban porque era demasiada austeridad para él, para ellos. And Pero él so nunca se quejó por sus austeridades físicas. whenever you feel yourself giving so much that you're being depleted, that's a sign you have to step back a little bit and nourish yourself more. Cuando tú sientas que estás siendo como abatido como con estas acciones, es el momento para tomar de vuelta, ir un poco atrás. I have something about self-compassion that's really nice. Tengo algo acerca de la autocompasión y que es muy, muy agradable. If you had a child and you were enrolling a child in a school and you had two choices, Si tuvieras un niño y estuvieras inscribiendo al niño en la escuela, tienes dos opciones. in one school they said, we teach kids with compassion, we encourage them to fail, but we always encourage them, we don't chastise them. We teach kids with forgiveness and kindness and like that. That's how we feel they learn best. Y en la escuela te dijeran, bueno, nosotros enseñamos a los niños con cuidado, les enseñamos lo que es lo mejor, con compasión, y así es como nosotros lo hacemos. We encourage them Los motivamos. that it's okay, you can fail, you're a good person, Está bien, tú puedes fallar, es una buena persona, you can become better. puedes ser mejor. And so we show affection to them and support and compassion. Así que les mostramos afecto, apoyo, compasión. And then there's another school, Y también hay otra escuela. and they tell you, well, in our school, when kids do something wrong, we tell them they're stupid. Y te dicen, bueno, cuando los niños hacen algo malo, le decimos que son unos tontos. We tell them you're useless. Les decimos son unos inútiles. We put them down, we reprimand them. Los make them feel regañamos, bad los hacemos about what they sentir did. mal y menos. And so I have an easy question. Which school would you choose? Así que tengo una pregunta fácil. ¿Qué escuela escogerías? School número uno or escuela número dos? Easy answer, right? Uno. Es ¿Todo una el respuesta mundo? fácil, ¿no? Número uno, yeah. Número Uno. uno, right? See? Pero, how do you treat yourself? Pero ¿cómo te tratas You a ti treat mismo? too many people treat themselves like school number two. Muchas personas se tratan a sí mismos como la escuela 2. Isn't that interesting? ¿No es interesante? You would not treat anyone like school number one except yourself. You treat like school number two. No vas a You would tratar only treat everyone like school number one, but you treat yourself like school number two. That's interesting. te tratas a ti como la escuela 2. No vas a tratar a nadie como la escuela 1, pero vas a tratar a 2, pero te vas a tratar a ti como la escuela 2. But to perfectly treat people like school number one, you have to treat yourself like school number one. Pero para tratar perfectamente a las personas como la escuela número 1, tienes que tratarte a ti primero como la escuela 1. You would treat only your enemy like school number two. Solo tratarías a tu enemigo como la escuela número 2. And some of us treat ourselves like we're our own enemy. Y algunos de nosotros nos tratamos a nosotros mismos como si fuéramos nuestros peores enemigos. Self-compassion is to treat yourself like school number one. Autocompasión es tratarte a ti mismo como si fueras la escuela número 1.
And then when other people are struggling, it's easier to be compassionate because this is how you treat yourself. Y entonces cuando otras personas están luchando es más fácil ser compasivo porque así es como te trataste a ti mismo. You know, I have many disciples, and sometimes they feel like they're not doing as well as they should. Y yo tengo muchos discípulos y algunas veces ellos piensan que no deberían, no están haciendo lo mejor que podrían hacer. And they feel like I feel bad towards them because of what they're doing. Y yo me siento mal hacia ellos por lo que están haciendo, But I never feel that way pero nunca me siento así. because I don't feel that way about myself when I fail. So I don't feel that way about them when they fail. Pero no me siento así porque ellos no sienten eso conmigo cuando yo fallo, así que yo no me siento así con ellos cuando ellos fallan. So when you're self-accepting, self-compassionate, you'll naturally be that way with everybody. Así que cuando eres te autoaceptas, cuando eres compasivo contigo mismo, naturalmente vas a ser con los otros de esa forma. So that's very important. Así que es muy importante. And the more you're full in yourself, the more you can help people. Y mientras más estés lleno internamente en ti mismo, más vas a poder ayudar a otros. Now, another thing that's very helpful. Ahora otra cosa que ayuda mucho. I just remembered. Solo me acabo de recordar. When we met Prabhupada, Cuando conocimos a Prabhupada, he was always saying, give this to others, help others. That was his mood. He's always telling siempre us, help estaba others. diciendo, dales a otros, dale estos a otros. Era ese su humor, ayuda a los otros. And that's what he was doing. Y es lo que él estaba haciendo. And because that's what he was doing, we naturally, spontaneously did it. Y como es lo que él estaba haciendo, nosotros espontáneamente lo hicimos. We would get in a van, like 4 of us, and just sleep on the floor of the van and just go all over America distributing books. Nos subimos en una camioneta, 4 de nosotros dormíamos en el piso de la camioneta y fuimos alrededor de Estados Unidos, solo nosotros, solo para dar libros. Because we felt his compassion. Porque sentimos su compasión. So even though we may not have been that compassionate, we allowed his compassion to push us. Aunque no hubiéramos sentido su compasión, permitimos que su compasión nos empujara. So the compassion of Prabhupada, the whole disciplic succession, your spiritual master, allow that to push you. Así que la compasión de Prabhupada, toda la sucesión discipular te permite empujarte. So in that way, you can manifest more compassion than you actually have because the wind of compassion is behind you from your spiritual master, from Prabhupada. Así que de esa manera tú puedes manifestar más compasión de la que tienes, porque el viento de la compasión de ellos, de tu maestro espiritual, te va a empujar. And you know what also is really helpful is to read about stories of compassion. It's very inspiring. Y algo que ayuda mucho es leer historias de compasión. Eso ayuda mucho. Because when you read those stories, it motivates you. You want to do something similar. Porque cuando lees esas historias te motiva, tú quieres hacer algo similar. And if you can actually help somebody, then that feeling, that's the greatest feeling. There's no greater feeling. Y si entonces puedes ayudar a alguien, no hay mayor sentimiento que ese. So I was talking to my doctor, and he said, you know, in my career, I've had a few experiences where I've made, not always, but I made a huge difference in somebody's life, like major difference. Y él dijo, bueno, él está hablando con su doctor y el doctor dijo, bueno, sabes, en mi carrera he tenido algunas experiencias, no muchas, donde he hecho mucha diferencia en la vida de las personas. And he said, there's nothing like that. Y dijo, no hay Nothing nada like como that in my eso. life that compares with that experience. Dijo, no hay nada en mi vida que se pueda comparar con esa experiencia. So when you give compassion and you help someone, you get to have these amazing experiences of people's lives improving because of you. Así que cuando tú tienes compasión, tienes estas experiencias maravillosas de cómo ayudar a que las personas de las vidas mejoren debido a ti. And those are the most amazing experiences you can have. Y esas son las experiencias más maravillosas que puedes tener. I have a story. Tengo una historia. This is a very interesting story. Es una historia muy interesante.
One devotee Un devoto had become very depressed. se había deprimido mucho. I had actually helped her become a devotee. De hecho, le ayudé a volverse una devota. And years later, she had become very depressed. Y años después se deprimió mucho. And it was a Sunday, and she was actually planning to commit suicide. Era un domingo y de hecho ella estaba planeando suicidarse. And she thought, well, before I kill myself, I should come to the Sunday feast. Y dijo, bueno, antes de que me mate, voy a ir al festival del domingo. So she came and she ended up talking to me. Así que vino y terminó hablando conmigo. And Krishna used me that we ended up talking about suicide. I don't know why, but it just happened. Y Krishna me usó para que yo terminara hablando de suicidio. No sé por qué, pero solo pasó. No, I didn't know she was planning to kill herself. Yo no sabía que ella estaba planeando suicidarse. And I didn't find out for 20 years later. Y no lo descubrí hasta 20 años después. And 20 years later, he said, you remember that time I came to the temple and you were talking about suicide and becoming a ghost? And I remembered somehow. Y ella me dijo, ¿recuerdas esa vez cuando estábamos hablando, yo vine al templo y empezaste a hablar de suicidio y de convertirse en un fantasma? Y por alguna razón lo recordé. She said, I was planning that evening to kill myself, but as a result of that conversation, I didn't. Ella me dijo, yo estaba planeando suicidarme esa tarde, pero debido a nuestra conversación yo no lo hice. Why did you wait for 20 years to tell me that? ¿Por qué esperaste 20 años para decirme eso? But the point is, sometimes you don't even know how much you're helping someone. And 20 years later, they'll come back and tell you, you know, that conversation we had changed my life. Pero el punto es que no sabes qué tanto esa forma de ayudar a las personas les está cambiando, ayudando. Algunas veces vienen después de 20 años y te dicen, ¿recuerdas esa vez? But I just want to make the point, if you are a carrier of compassion and you give it, you will change so many lives. Some you won't even know about, but just understand, you will change many lives. Pero mi punto es que si tú eres una persona que carga esta compasión, tú vas a ayudar a muchas vidas, incluso a veces nunca no lo vas a saber, pero lo estás haciendo. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. Otra? Otra pregunta. Otra pregunta. Uh-huh. I think everyone is speechless. So deep, this topic is like, oh my God. Yeah, it's very deep. It's the essence of spiritual life. Sí, le digo que todos estamos sin habla porque porque es un tema muy profundo y dice que sí, que es la esencia de la vida espiritual. Bhaktivinoda Thakur said that one of the components of bhakti is compassion. You can't have bhakti without compassion. Bhaktivinoda Thakur dice que uno de los componentes de la bhakti es la compasión. No puedes tener bhakti sin compasión. It's a fundamental ingredient. Es un ingrediente fundamental. But as I was saying before, if we have it, then we become enriched in so many ways in our own lives. Pero como lo estaba diciendo antes, si lo tenemos, nos volvemos muy abundantes, muy ricos, muy llenos de muchas formas. Okay. Buenos días. Una pregunta. Okay. ¿Cómo puedes compartir ¿cómo podría decir? Bueno, yo soy cristiano, leo la Biblia, me acerco a antes era una persona, por así decirlo, muy devota, muy cercana a Dios, pero me distancié porque
veía yo muchas cosas que en la que no estaba de acuerdo. ¿Cómo compartes eh, I'm a Christian, and before I was very close from that practices, but I start to see things that discourage me, and Henry, ¿sigues ahí? está tratando de hablar. Ah, ok. Está. No lo veo. Now you don't know what to do? Or Y you're ahora no sabes qué hacer, how to deal with it? cómo lidiar con eso. cómo le compartes tu palabra, tu conocimiento a las otras personas? Según la Biblia dice que hables con hechos, no con palabras, porque muchas veces, como lo dice el dicho, las palabras se las lleva el viento y en muchas ocasiones a mí me ha tocado ayudar a otras personas. Pues no ayudarles físicamente, a veces de manera espiritual, de manera moral. Eso, bueno, sí me satisface, pero a veces me pregunto si eso es suficiente o porque nunca sabe uno si se va a resolver la situación, el problema en el que se encuentra la persona. How can you help others? Because in the Bible says that you should help others. So he likes to help others, not like physically but emotionally. He listens to them, and how he can know if it's enough, the help he's doing to them, giving to them, if it's enough, or is it really going to help them To to listen solve to their them? problems? To Yes, listen to them? yes. Oh, yeah. Listen to them or emotionally. Yeah, there's many studies of how you can help people solve problems just by listening. Hay Because you muchos help them think. You help them think. Hay muchos estudios que demuestran cómo tú puedes ayudar a las personas solamente por escucharlos, porque eso los ayuda a pensar. God's in their heart, and God will guide them, and you become a facilitator by listening. Dios está en su corazón y Dios los guía, así que tú te vuelves un facilitador para que lo escuchen. We're designed in a way that God will speak to us. Estamos diseñados en una manera en la que Dios nos guía. And when you listen, it allows them to hear that voice. Y cuando los escuchas, eso permite que ellos escuchen esa voz. There are many books on this. Hay muchos libros sobre esto. And some of the greatest coaches and counselors in the world don't give advice, but they just listen and they ask questions to get people to talk. Y muchos de los mejores coaches del mundo, ellos solo escuchan y luego les hacen preguntas a las personas. And even if you have to give advice, there's a saying: nobody cares what you think until they know that you care. Nobody cares what you say until they know that you care. Y incluso cuando te das un consejo, hay una frase que dice: nadie le importa lo que tú piensas hasta que te das cuenta que les importa. So it's when you listen, people take it as caring. Así que cuando escuchas, las personas lo toman como un cuidado. And it empowers them to understand things and also talk about things they wouldn't normally talk about. Y les ayuda, los empodera a entender las cosas y también de hablar de las cosas. There's so many problems in the world. There's so many contradictions, paradoxes. People need to talk.
Hay tantos problemas en el mundo, tantas contradicciones que las personas necesitan hablar de esto. and they can talk when they have a person who will listen. Y pueden hablar cuando una persona los esté escuchando. It's one of the great gifts we give people is our ears. Es una de las grandes regalos el darle a las personas nuestros oídos. Keep our mouth shut and just listen. Mantener nuestra boca cerrada y solo escuchar. And the only thing we say is, can you say more about that? Tell me more. What does that mean to you? We ask questions like that. How does Y that make you feel? lo único que les vamos a decir es, ¿me puedes decir más sobre esto? ¿Qué más me dices sobre esto? Es lo único que decirles. We ask questions to help them speak more. Hacerles preguntas para que puedan hablar más. I have a very dear friend. He's a coach. Tengo un He's- amigo muy cercano que es un coach. He's been trained in all kinds of disciplines, and he said this is the most effective. Está Just to siendo entrenado por, facilitate people speaking is the most ha sido effective. entrenado en diferentes tipos de habilidades, de estas, de facilitar cosas. Y él dijo, esta es la habilidad más importante, escuchar a las personas. And it's not easy also, Y no es fácil también, because we want to tell people what we think. porque queremos decirle a las personas lo que pensamos. But sometimes they don't need that. They just need to tell us what they think. Pero algunas veces no necesitan eso, solamente necesitan decir lo que ellos piensan. Thank you for that question. I hope that helps you. Gracias por esa pregunta, espero que te ayude. Sí, gracias. Y tú, cómo se puede escuchar uno mismo? How can I listen to myself? Porque hay Myself, hay ocasiones en que bueno, no sé, muchas veces tenemos sueños, avisos de que pueden pasar circunstancias, a lo mejor, pues no a lo mejor, pueden pasar circunstancias malas. ¿Cómo atender esas situaciones? Bueno, de hecho, a veces hasta las respuestas nosotros las tenemos, ¿verdad? Pero a veces no las escuchamos, no ponemos atención a esos sueños, a esos avisos. Because sometimes we can receive a signs that something maybe happen, and we don't pay attention to those Yeah. signs. Right. Maybe we're afraid to pay attention. Tal vez tenemos miedo de prestar atención. Or maybe we judge ourselves that would be wrong to listen to that. O tal vez nos juzgamos a nosotros mismos y de que va a ser mal escuchar eso. We don't trust ourselves. No confiamos en nosotros mismos. We think we're stupid. Pensamos que somos tontos. Whatever. Then we doubt our own intuition. Y entonces dudamos de nuestra propia intuición. Yeah. So a lot of that comes from self-doubt Así que mucho de eso viene de la duda de nosotros mismos. and from fear of traditions, because what you're hearing may go against your tradition. Y de miedo a nuestras tradiciones, porque lo que estás sintiendo tal vez va en contra de tus tradiciones. Fear of displeasing your parents or society. Miedo a no complacer a tus padres o a la sociedad. I know many people Conozco a muchas personas who had strong instincts about doing something, but other people told them don't do it. And they listened to other people. And they realized they should have listened to themselves. Conozco muchas personas que tuvieron unos fuertes instintos acerca de hacer algo y las personas le dijeron no hacerlo y los escucharon y no lo hicieron. Not that we don't always listen to others, but sometimes we get bad advice and we have to No listen to es que ourselves. no escuchemos a otros, pero a veces tenemos malos consejos, recibimos malos consejos. So I would suggest looking in your own heart to see what is blocking you. Así que yo te sugeriría que observes en tu propio corazón qué es lo que te está bloqueando. Because it could be any of those things or other Puede things. ser cualquiera de estas cosas. Maybe you were trained when you were young that listening to intuition is wrong or bad.
Tal vez fuiste entrenado cuando eras joven a que escuchar tu intuición era malo. Could be so many things. Pueden ser tantas cosas. Goes against the teachings of your religion. Estar en contra de las enseñanzas de tu religión. You see a contradiction in your religion, and Ves it's very difficult to admit it. una contradicción en tu religión y es difícil admitirlo. Could be so many things. Pueden ser muchas cosas. Is that okay? ¿Está bien? Sí, voy a, bueno, es algo difícil, ¿no? Pero voy a compartir algo de mi vida. De cierta manera es gratificante. Cuando yo tenía más o menos 16 años, a lo mejor es algo controversial, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo mismo, yo soy pues una persona cristiana. Me considero una persona, no me considero, soy una persona rebelde que en muchas ocasiones no sigue lo que la gente dice, ¿no? A veces yo tomo mis propias decisiones. De hecho, a mí me enseñaron eso, a tomar mis propias decisiones. De chico yo estuve pues prácticamente solo mucho tiempo porque mi mamá, pues mi mamá se iba a trabajar. Entonces, pues de cierta manera, pues tuvimos que madurar y aprender a tomar decisiones propias. Déjame traducir eso, Henry. When I was 16, I want to tell something that happened to me. I'm a rebel person and I'm a Christian. And when I was a teenager, I didn't have I wasn't with a lot of time with my mom because she has to leave to work. Ajá, adelante, Henry. Pues, You know what I think? ¿Crees que qué es lo que If he can write me or write you, because I have to go now. I have to, Okay. because we have another program and I have to get ready. So Okay. if he can write me, because this could take some time. Ok, I think that would be- sí, Henry, entonces lo que vamos a hacer es que tú le vas a poder escribir a él o me escribes a mí, lo traduzco, se lo envío, porque ahorita él ya tiene que irse, tiene un programa y para que tengan una comunicación directa y porque él tiene que prepararse para la siguiente clase. ¿Está I can bien? send Sí, you a está bien. WhatsApp message and you can translate algo it. largo. Ok, sí, si quieres, ahorita te doy mi número, Henry, me mandas el mensaje y ya se lo traduzco y se lo envío. Ujú, por WhatsApp. I have to go now. Porque se tiene que ir ahora. Sí, We gracias. went 10 minutes over, right? Porque ya nos pasamos 10 Sí, minutos. sí. Divya, ¿quieres decir algo o ya? Muchas gracias, Maharaj. So you're welcome. Thank you, All the- Gurudev. Go out there and save the world. Vayan afuera y salven el mundo. Why not? Nothing else to do, right? No hay nada más que hacer, ¿cierto? I don't think there's anything else. No creo que haya otra cosa que hacer. Okay, Hare Krishna. Gracias, Mahatma Prabhu ki. Hare Bol. Jai. Jai, Hare Krishna Maharaj. Krishna. Hare Krishna. Gracias. Thank you so much. A todos, Hare Krishna. Gracias, Divya. Nos vemos pronto.